Vamos a estar yendo a la palabra del Señor ahora sí, vamos a ponernos de pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a estar buscando en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Carta del apóstol San Pablo a los Filipenses del capítulo 1. Gloria al Señor. Filipenses capítulo 1. Y del capítulo 1 vamos a leer el verso 21 y dice así la palabra del Señor. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo. Hasta ahí nomás. Oramos. Mi amado Señor, te alabamos. Exaltamos tu nombre, Señor, y te damos gracias. Muchas gracias por tu bondad, por tu amor, Señor, por tu misericordia. Te rogamos, Señor, que en esta noche el poder de tu Espíritu Santo sea en operación, Señor, en este lugar. Reprendas toda operación del maligno, del mal, en el nombre de Jesús, y permita que tu abundante gracia, Señor, nos envuelva y nos ilumine. Dios mío, que el poder de tu Espíritu tome el dominio de todo, Señor, y se abran las ventanas de los cielos y bendición abundante sea sobre todo tu pueblo. Padre, gracias. Muchas gracias te damos por todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído Filipenses capítulo 1, verso 21, donde el apóstol Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo. Entonces, meditando en este pasaje, ¿por qué el apóstol Pablo llega a ese punto de manifestar y decir, para mí el vivir es Cristo, o el vivir para mí es Cristo? Es decir, que es una vida que el centro es Cristo. No hay otro centro para él más que Cristo, el centro, el blanco escogido donde él ve la mirada puesta en Cristo, es decir, es una vida, la vida del apóstol Pablo es una vida centrada en Cristo, donde Cristo es el foco principal, la meta, el mayor deseo de él es de conocerle. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo, él dice esto? Porque en Filipenses dice, a fin de conocerle. Quiere decir que él quería conocerlo, porque para que llegue a decir, para mí el vivir es Cristo, es porque gustó algo, saboreó algo espiritual del Señor. Llegó a un entendimiento donde él dice, no hay otra cosa mejor que Cristo. Comparo todas las cosas terrenales, las cosas humanas, comparo los bienes, comparo las riquezas, comparo todo y mirando todas las cosas vuelvo a repetir, para mí el vivir es Cristo. El centro de la vida del apóstol Pablo. Entonces, nosotros decimos, ¿cómo es que Pablo llega a focalizarse a tal punto de decir que él vive para el Señor, que vive por el Señor, que vive gracias al Señor y que se enfoca en todas las cosas en Cristo Jesús? Y si le quieren preguntar de alguna otra cosa, él no sabe otra cosa que no sea de hablar de Cristo. Así que lo que iban a hablar de otra cosa, fracasaban con el apóstol porque él llevaba todo a Cristo Jesús. Si comenzaban hablando de una cosa humana, finalizaba en Cristo Jesús. Si comenzaban hablando de alguna otra cosa secular, comenzaba hablando, pero siempre finalizaba en Cristo Jesús. Era imposible para él no hablar del Señor. Imposible ponerse a conversar con alguien y no comunicarle el Evangelio, no hablarle de Cristo, porque estaba todo Cristo dentro de su ser. Entonces, ¿cómo es que Pablo llega a visualizar de tal manera al Señor que él dice, para mí, vivir es Cristo? Me sacan a Cristo y muero. Si me sacan al Señor, yo muero.
Porque si vivo es a causa del Señor. Mi vida depende de Cristo. Vivo por el Señor. Si me sacan a Cristo, entonces desaparezco. Si Cristo fuese quitado de escena, todo desaparecería. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las visibles y las invisibles. Todo fue creado en Cristo. Sacamos a Cristo, desaparece todo. Entonces, para Pablo, sacar a Cristo era desaparecer todo. Por eso dice, no, para mí el vivir es Cristo. No me hablen de otra cosa si no es del Señor. Para mí el vivir es Cristo. Es decir, es Cristo, para mí el vivir. Una vida centrada en Cristo. Quiere decir que nunca se podía olvidar del Señor. No podía decir al apóstol Pablo, hoy era sábado, me olvidé que era sábado y me olvidé de ir a la sinagoga. Él no le pasaba esas cosas, si la vida de él era Cristo. En todas las cosas en que se movía, lo hacía en el nombre del Señor, es decir, tenía a Cristo siempre en sus noticias. Siempre en sus noticias, siempre en sus pensamientos, y asociaba todas las cosas con Cristo Jesús, porque era el centro. Pero ¿cómo es que Pablo llega a esta instancia de llegar a decir, para mí, el vivir, si vivo, es Cristo? En el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 9, habla de la conversión de Saulo, que luego pasa a ser Pablo, de la conversión de un hombre llamado Saulo, un hombre que tenía celo de Dios, pero mal dirigido. El celo estaba bien, pero un celo mal dirigido es un celo que destruye. Bueno es ser celoso por cosas buenas, pero un celo mal dirigido es un celo que destruye. Y la Biblia dice, en este libro de los Hechos, capítulo 1, verso 9, lo siguiente: que Saulo, un hombre llamado Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces nosotros miramos acá la conversión, por la conversión de Saulo a Pablo, porque tiene que ver justamente con el conocer a Cristo y tiene que ver con el vivir para Cristo. ¿Por qué Pablo vivía para Cristo? Porque conocía a Cristo. ¿Y cómo le conoció a Cristo? Le conoció justamente cuando iba respirando amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Y él pensaba que estaba haciendo bien, que era lo correcto, que era una secta de un tal hombre llamado Jesús, que dice que resucitó, pero se ha hablado de que robaron el cuerpo y dijeron que resucitó, y una plena mentira. Entonces vamos nosotros a aprender a los que dicen que son de ese camino de Jesús y vamos a llevarlo preso y vamos a azotarle, y aún a alguno la Biblia dice que se le dio muerte. Y yendo de camino, acá le sucede a Saulo una aparición sobrenatural. Es decir, algo que está fuera de lo natural, que produce miedo. Nosotros miramos que cuando Moisés estaba hablando con Dios en el monte de Sinaí, dice que había relámpago, había trueno, una bocina que sonaba largamente, y la escritura dice que Moisés habló y dijo: estoy asombrado y temblando lo que estoy escuchando, lo que estoy viendo, estoy asombrado y temblando.
por algo sobrenatural, que no es natural, que es lo que le pasó al apóstol Pablo. ¿Qué ocurrió? Yendo al medio del día, de repente, una luz superior a la luz del sol. Una luz superior. Y una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Y él escuchaba la voz. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le confiesa, yo soy Jesús. Y él dijo, ¿Jesús? ¿El que dicen que resucitó? Jesús, el que predican aquello a quien yo estoy persiguiendo, Jesús, es decir, un golpe sobrenatural, algo sobrenatural, es un golpe a la mente que lo despierta a lo sobrenatural y lo despierta a levantar la vista y a decirle, ¿quién eres? Señor, Señor. Por eso decimos, ¿cómo es que el apóstol Pablo llega a decir, para mí el vivir es Cristo? No me pueden mover ni a la derecha ni a la izquierda si no es en Cristo Jesús. Para mí el vivir es Cristo y para mí el morir es ganancia. Y mi propósito ahora es conocerle, es decir, conocer más al Señor. En una oportunidad un hermano dijo así, ¿cómo conocerlo? Si nosotros ya le conocemos. Sí, que también conocía Job a Dios de oída, pero no fue lo mismo después que sus ojos lo vieron. De oída te había oído, dice, pero ahora mis ojos te ven. Antes tenía una forma de hablar, de mirar, de ver las cosas que son de Dios, pero luego del encuentro con Dios las cosas cambiaron para Job. Cambiaron totalmente. ¿Por qué? Porque ahora mis ojos te ven. Te había oído simplemente porque comentaron, porque la Escritura dice, porque la Biblia dice. Y yo creía, pero ahora mis ojos te ven. Pablo también. Él escuchó de un hombre llamado Jesús, de un hombre que anduvo predicando, de un hombre que lo juzgaron, lo condenaron, un hombre que lo crucificaron, un hombre que murió y que dicen que resucitó. Un hombre que dice que resucitó y él con carta en la mano a perseguir a aquellos que decían que eran del nombre de Jesús. Por eso, en esta aparición sobrenatural del Señor Jesús a Saulo, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice, yo soy Jesús, yo soy Jesús. Eso me hace recordar de un mendigo que iba a la iglesia todos los días, entraba adentro y decía, Jesús, yo soy Claudio, y se iba. Y al otro día lo mismo, Jesús, yo soy Claudio, y se iba. Y al otro día lo mismo, Jesús, yo soy Claudio, y se iba. Y cayó enfermo. Y estando en el hospital ya cercano a su muerte, dice que vio una luz y un reflejo y una voz que le dijo, Claudio, yo soy Jesús, yo soy Jesús. ¿Quién eres, Señor? Dijo el apóstol Pablo. Y la respuesta, yo soy Jesús. Jesús, el que murió en la cruz, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, usted piense, ¿a quién perseguía el apóstol Pablo? A los hermanos. Pero Jesús dice, ¿a quién tú persigues? ¿Qué es lo que Jesús había dicho a sus discípulos? Cualquier cosa que hicieres a alguno de estos pequeñitos, a mí me lo están haciendo. Así que le estaba dañando a los hermanos. Entonces ese daño se lo estaba haciendo al Señor, como aquellos que le hacen beneficio a los hermanos. Los que le hacen beneficio a los hermanos se lo están haciendo al Señor. Y para el Señor es como un préstamo, porque el que presta al pobre, al Señor se lo presta. Y el Señor nunca se quedó con una deuda. Nunca se quedó. Siempre fue en devolución del 100 por 1
a aquellos que de corazón dan, colaboran y ayudan al necesitado. Por eso nosotros decimos, el apóstol Pablo, él dice, para mí el vivir es Cristo y tiene que ver con el encuentro con el Señor. Porque si no hay un encuentro con el Señor, ¿cómo puede la persona vivir para Cristo? Si no muere y nace de nuevo, ¿cómo la persona puede vivir para Cristo? ¿Cómo puede vivir? No puede percibir las cosas que son del Espíritu, no la puede entender, no puede oír. Pero cuando se produce este encuentro sobrenatural, la presencia de Dios dentro del corazón, la transformación, el cambio, el nuevo nacimiento, entonces abre sus ojos y puedes ver y puedes decir, ¿quién eres, Señor? Y escuchar la voz del Señor. Yo soy Jesús, yo soy Jesús. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso por lo sobrenatural. Él, temblando y temeroso, dijo, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, el primer encuentro del apóstol o de Saulo con el Señor Jesús, que luego es transformado en Pablo, el primer encuentro, un encuentro sobrenatural, un encuentro que le dio pavor, que le dio miedo y un encuentro del reconocimiento que estaba Jesús delante de él. Yo soy Jesús, el primer encuentro. Por eso él dice, para mí, a causa de lo que él entendió, a causa de lo que él vivió, de la vivencia que tuvo para con el Señor, entonces él dice, para mí que lo conozco, para mí que he oído su voz, para mí que él me ha enseñado, para mí que él me ha guiado, para mí que él me ha guardado, para mí que él me ha dirigido, para mí el vivir es Cristo, es el Señor. Mi vida es Cristo. Por eso nosotros decimos, una vida de un creyente centrada en Cristo. Cristo, el foco principal de su vida, la meta para él, el mayor deseo de su vida, de conocerle, a fin, dice, de conocerle. En el libro de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15, el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores, de los cuales dice yo, en el listado, yo soy el primero. Si hay un pecador más grande, ese soy yo. Mira qué diferencia al fariseo que entró al templo y dijo, yo te doy gracias, Señor, porque yo no hago esto, no hago lo otro, no hago lo otro, ayuno, doy diezmo de las... ¿Qué diferencia de ese con el apóstol Pablo, que él dice, yo soy el primer pecador? Es decir, podemos verlo a Saulo convertido y cómo es que en el último lugar dice, ten misericordia de mí, que yo soy hombre pecador, ten misericordia de mí, en reconocimiento de su condición delante de Dios. La diferencia con el orgullo del fariseo, yo doy diezmo, yo ofrenda, yo no hago mal a nadie y un montón de cosas más inservibles para el reino de Dios. Por eso dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores,
de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia para ejemplo. Entonces dice, yo, el primero, Dios mostró clemencia para conmigo. Yo, el primero, Dios tuvo misericordia para conmigo. Yo, el primero, el peor de todo. Y como diciendo, si Dios tuvo misericordia conmigo, el peor de todo, ¿cómo no va a tener misericordia de los demás? ¿Cómo alguien puede llegar a decir, no, yo ya no tengo cura, yo ya no tengo forma de salir? Mírelo a Saulo y convertido en Pablo, mire cómo él confiesa, yo era peor que ustedes. Ustedes, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron lo que yo hice, ustedes mataron a alguien, yo di mi consentimiento. Cuando mataban a Saulo, yo estaba ahí, decía que sí, que lo maten. Ustedes hicieron eso, no, por eso estoy en el listado primero, pero ¿sabe qué? Dios tuvo misericordia de mí. ¿Cómo no tendrá misericordia de ustedes? ¿Cómo no va a tener misericordia? Por eso dice palabra fiel, es decir, diciendo, esto es así, es la realidad. Palabra fiel, digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora, mire lo que dice, vino al mundo para salvar a los pecadores, para salvar, no vino a condenar. No vino a juzgar, no vino a lanzar al infierno, vino a salvar. Por eso nosotros hablamos de la iglesia. ¿Cuál es la situación, la posición de la iglesia para con el mundo? No vino la iglesia para juzgar, para condenar al pecador. Vino para salvar, para hablarle de Cristo, para hablarle de nuestro gran Salvador. Vino la iglesia, aparece en escena para salvar, para ir y predicar el evangelio. Gracias al Señor ya se está empezando, los grupos están empezando a moverse en este trabajo de evangelismo que es tan importante, mediante el cual los hombres entran a esta tan grande salvación. Alguien nos predicó a todos nosotros, alguien se acercó para hablarnos de Cristo y se abrió nuestro corazón para recibirlo. Cuando nosotros hablemos, así como pasó con nosotros, algo va a pasar en el corazón de aquellos que nos escuchan. Dios abrirá el corazón y creerán y entrarán a esta salvación. Por eso debemos hablar del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, esta es palabra fiel, es decir, esto es veraz, esto es verdadero. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Para ejemplo. Entonces, si el Señor hizo esto conmigo, con ustedes también lo va a hacer. Entonces, como lo hizo conmigo, lo va a hacer con ustedes, entonces nosotros vamos a ir avanzando para que podamos visualizar como el apóstol Pablo y lleguemos a decir como él dice, para mí el vivir es Cristo. Y luego dice, y el morir es ganancia. Si me quedo es el vivir que es Cristo, pero si me voy tengo ganancia. De una o de otra manera estoy con el Señor. En vida estoy con Cristo porque el vivir es Cristo. Y en mi partida me voy con Cristo porque de Él estaba hablando. Así que gano de una o de otra manera. Nunca pierde, siempre gana. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 3, verso 17, él dice así, habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces, cuando Cristo habita por la fe en nuestros corazones, podemos decir, para mí el vivir es Cristo.
Cristo es vida, Cristo es mi respiración, Cristo es mi caminar, Cristo es mi moverme, Cristo es en mi trabajo y en todo lugar donde está para mí, donde esté para mí, el vivir es Cristo. Por eso Pablo dice, habite, que Cristo habite dentro del corazón, habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigado y cimentados en amor, arraigado, echando raíz, ¿en dónde? En amor, cimentado, bien pegado, arraigado y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todo lo santo cuál sea la anchura, la longura, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y volvemos al verso primero que hemos leído, porque para mí, dice el apóstol, para mí el vivir es Cristo. Es decir, una vida centrada en Cristo, siendo Cristo el foco principal, la meta y el mayor deseo del día. Así que, mis hermanos, ejemplo tenemos en la palabra del Señor, de que confiado en el Señor, sirviéndole, sigamos avanzando en este buen camino que hemos comenzado. Que ninguno vuelva para atrás ni retroceda. Para nosotros, lo que hemos creído, el vivir es Cristo. Amén. El vivir es Cristo. Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos un momento y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre. Te exaltamos y te damos gracias, Señor, porque has hecho esto con nosotros. Te has aparecido un día en nuestra vida, resplandeciste dentro de nuestros corazones. Se abrieron los ojos de nuestro entendimiento para recibir, para aceptar este precioso regalo de Jesucristo en nuestro corazón. Y en recibiéndolo nos adjudicaste su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica por la fe al que es de la fe de Jesús. Padre, gracias. Gracias por tu grande amor. Podemos decir juntamente con el apóstol, porque para mí el vivir es Cristo. Alabemos el nombre maravilloso.